Cordial saludo, tutora, compañeros. Mi nombre es Zulaya Mari Valero López. Soy estudiante de Psicología de séptimo semestre de SEA de Chiquinquirá. A continuación, en el presente video se explicará la implementación de la estrategia de acción psicosocial familiar para la familia Ortiz Vargas. La familia Ortiz Vargas está constituida o es de tipología familia extensa, la cual se refiere a una red de parientes que se extiende más allá de la familia nuclear o familia primaria. Es decir, incluye varios miembros de la familia como padres, abuelos, tíos, primos, suegros. Además son relaciones o son familia sanguínea, tienen algún tipo de relación sanguínea o legal. Entre las funciones que tiene esta tipología es que proporcionan apoyo emocional, cuidado a los hijos y ayuda en la economía familiar. La familia Ortiz Vargas se compone por 11 integrantes, 8 adultos y 3 menores de edad. Ellos viven actualmente en el barrio Los Sauces del municipio de Chiquinquirá, Boyacá. Esta actividad o esta estrategia de acción psicosocial está compuesta por 3 actividades: la actividad para padres, actividad para hijos y actividad para el sistema familiar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Zulay Valero, soy estudiante de séptimo semestre de Psicología. A continuación les voy a presentar una propuesta de acción psicosocial con el fin de tratar de resolver o dar solución a los problemas que existen familiares. El título de la problemática se llama Ser tolerante encamina a la unión familiar. El objetivo es crear comunicación asertiva en los padres con sus hijos, permitiendo la solución de conflictos y de esta manera lograr una mejora en la dinámica familiar. Bueno, en lo que se refiere a esta actividad es que les voy a dar una charla acerca de la comunicación asertiva, los tipos de comunicación, para qué sirve la comunicación asertiva, ¿qué más? Por qué es importante la comunicación para la solución de los conflictos y qué es la escucha activa. Y bueno, para dar como concluido la actividad, vamos a hacer una reflexión grupal y dando las conclusiones de la charla, y ya pues sería la terminación del taller. Bueno, entonces les voy a explicar qué es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es un estilo de comunicación en la que se expresan ideas, sentimientos, emociones de forma directa. También estas ideas y estos sentimientos se expresan de forma tranquila, sin pensar o tener ese pensamiento de que me van a rechazar o va a tener una negativa al expresar mis sentimientos, sin sentirse herido. ¿Qué más? La comunicación asertiva tiene varios beneficios. Entre ellos es que ayuda a crear límites saludables entre el bienestar familiar y la dinámica familiar. Entonces, además de esto, reduce el estrés familiar que se genera por los conflictos, ya sea por conflictos económicos, emocionales, familiares, sociales. También la comunicación asertiva ayuda a que los integrantes de la familia se expresen de mejor manera. Es decir, no tengan miedo a expresar sus sentimientos por una negativa, ya sea social o familiar, y que puedan expresar su opinión sin sentirse cohibidos. ¿Qué más? Esta comunicación asertiva no solo busca el respeto de
hijos hacia padres, sino de padres hacia hijos, con el fin de entablar una dinámica familiar saludable en donde el hijo pueda comunicar sus afecciones, sus problemas y sea escuchado por parte de sus padres sin necesidad de ser juzgado. Y de esta manera los padres comprender la situación que se presentan en los entornos sociales y educativos de los hijos. Y asimismo se les da libertades y también se le ponen unos límites claros donde no se vulnere ni se dé como castigos simplemente por expresar lo que sienten. Como les venía explicando, otro de los temas que vamos a tratar son los estilos de comunicación. Existen 4 tipos de estilos de comunicación. Está la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, está la comunicación pasivo-agresiva y la comunicación asertiva, que fue la que les expliqué unos momentos atrás. Bueno, la comunicación pasiva se caracteriza por evitar el conflicto a toda costa, de tal forma en la que la persona que se comunica de esta forma no expresa ni sus necesidades, ni sus sentimientos, absolutamente nada, por evitar que suceda un conflicto. La otra es la comunicación agresiva. La comunicación agresiva se enfoca en ganar, en ser intimidante, en no entender las razones de la otra persona, sino simplemente querer ganar la discusión, querer ganar la pelea con la persona y crear mucho más conflicto. La comunicación pasivo-agresiva, esta combina elementos tanto de la comunicación pasiva como de la comunicación agresiva y tiende a ser muy manipulador. La combinación de pasivo-agresivo tiende a tener un grado de manipulación muy alto en las personas que se comunican de esta forma. Y como les expliqué, la comunicación asertiva es clara, es directa, tiende a ser muy respetuosa y uno de los objetivos de esta comunicación es que la persona o las personas, la comunidad, la familia, busque resolver los conflictos y no tener, o sea, que ambas partes se sientan satisfechos con la resolución del conflicto. Otro de los temas es cómo podemos identificar la forma en la que una persona se expresa. Entonces, ¿qué tipo de comunicación tiene? Ahí cuenta mucho el papel de la observación, ya que pues nosotros es muy necesario observar a la persona con la que se está teniendo este tipo de conflicto, con la que se está teniendo esa conversación, ya que de esa forma ella comparte cierta información acerca de su conducta, de su personalidad y cómo interactúa o cómo se desarrolla en diferentes entornos sociales, familiares y se ve reflejado mucho en la forma en la que esta persona habla. Si se ve que es muy dominante o se ve que es una persona más tímida, más inexpresiva, pues ahí de esa forma se va a ver qué tipo de comunicación utiliza al entablar una conversación con alguno de ustedes. Bueno, otro de los temas que vamos a tratar es por qué es importante la comunicación para la solución de conflictos. Bueno, la comunicación es esencial para la solución de conflictos, ya que de esta forma, pues, el comunicarnos nos permite expresar, pues, las necesidades, las expectativas y de esta forma tratar de encontrar una solución a la problemática que existe. La comunicación también ayuda muchísimo a diferenciar entre valores culturales e ideológicos de una persona, ya que por estos factores implican muchos, o sea, se crean muchísimos conflictos por las diferencias culturales entre los individuos. Además, pues la comunicación puede superar los desacuerdos y mantener pues un ambiente pasivo, un ambiente tranquilo entre los que intervienen en esta comunicación.
y de esta forma se evita la violencia y en general la comunicación es muy necesaria para evitar los conflictos que se pueden tener con las personas allegadas a nosotros en cualquier entorno en el que nosotros nos relacionemos. La falta de comunicación puede empeorar un conflicto de varias maneras. En primer lugar, puede generar desorientación y dificultades en cuanto a la dinámica familiar personal. La organización puede, de otra forma también la falta de comunicación puede empeorar un conflicto, ya que de distintas formas, ya que no solamente genera una desorientación en cuanto a qué se refiere el conflicto, sino también dificultades en los lineamientos personales e individuales de cada uno de los integrantes de la conversación. La falta de comunicación puede aumentar la posibilidad de juicios erróneos entre individuos. Además de esto, puede aumentar la posibilidad de ciertos fracasos comunicativos entre familiares o ámbitos laborales. A lo que se refiere es que de esta forma, si existe una falta de comunicación, lo que hace es empeorar el conflicto en vez de darle una solución. Por eso es importante tener en cuenta que la comunicación sea clara, que la comunicación sea muy efectiva, para así de esta forma dar una solución a los conflictos y resolverlos de manera pacífica. Otro de los temas que vamos a tratar es la escucha activa. Bueno, la escucha activa se trata de un estilo de comunicación. Este estilo de comunicación implica el prestar atención, que es lo que ustedes están haciendo en este momento. Además de eso, es el comprender lo que yo les estoy explicando. No se trata solamente de una atención pasiva, no se trata de solamente escuchar de forma pasiva, sino se trata de mostrar interés y empatía en lo que la persona les está comunicando, como es el caso que yo les estoy comunicando o les estoy dando esta información. Una de las técnicas o alguna de las técnicas que se pueden utilizar para la demostración o la forma de ejercer la escucha activa es el tener un contacto visual con las personas con las que estamos hablando. Otra de las formas es hacer preguntas para aclarar la información. Algunos temas que ustedes no entienden o algunas palabras que no siempre encuentran el significado, esas serían las preguntas para aclarar la información. Además de esto, también se utiliza el resumir lo escuchado, que en este caso es dar como una conclusión o simplemente repetir lo que se les ha quedado de lo que le ha expresado la persona, el interlocutor en este caso, que sería yo. Bueno, además de esto, la escucha activa, entre las técnicas está el resumir, bueno, lo que se ha escuchado y se ha presentado de manera diferente. Ya que de esta forma no solamente ustedes comprenden la información desde otro punto de vista, sino que ayudan al interlocutor o a la persona con la que están hablando a ver la solución desde otro punto de vista totalmente diferente. El refuerzo positivo, en este caso, es asentir, o sea, mover la cabeza como si te estamos escuchando, si estamos mostrando interés. Y hacer comentarios positivos acerca de lo que el interlocutor les está comunicando. Es importante guardar silencio, ya que de esta forma no se interrumpe a la persona con la que están hablando y asimismo se pueden expresar sentimientos, emociones o la información sin interrupciones y sin que se corte el hilo de la conversación, ya que una vez se corta el hilo de la conversación es muy difícil volverla a retomar. Es muy importante el mejorar la comunicación en cuanto a la familia, en cuanto a temas estudiantiles, laborales. Es muy importante,
ya que no solamente se mejora en temas familiares, sino también en temas interpersonales, ya que de esta forma la conducta de las personas en cuanto a cómo se desempeñan en diferentes entornos cambia, ya que un ejemplo, si yo soy una persona que se comunica de forma agresiva, al mejorar mi comunicación a un ámbito más comunicación asertiva, tiendo a escuchar, a respetar, y de esta forma me van a respetar a mí y no me tildan como una persona como, ay, es que es muy agresiva, es que es muy dominante, sino que la perspectiva de las demás personas con las que nosotros estamos hablando cambia acerca de quiénes somos en realidad. Ahorita, para dar por finalizada la actividad o la charla que les acabo de dar, vamos a hacer una reflexión grupal en donde pues ustedes me den las conclusiones o los temas que más les gustaron y así poder tener una reflexión grupal acerca de los temas vistos. Entonces los escucho. A mí me parece importante la comunicación asertiva, porque con ella puedo dialogar con mi familia, con mis hijos, para no tener problemas en la casa. Pues a mí me llamó la atención porque uno puede dialogar con los demás, con los amigos, con los hijos, con nadie más. A mí me pareció buena porque eso es llamar más a la familia y todo eso. Yo me siento contento. Bueno, pues esa era la idea de la actividad, que ustedes pues trataran de conocer otros tipos de comunicación y que de esta forma la comunicación que tienen en familia pues mejore, para así pues evitar conflictos que en realidad pueden ser muy insignificantes, pueden ser problemas muy mínimos, pero por la forma en la que nosotros nos comunicamos pueden llegar a ser muy grandes. Entonces pues muchas gracias por escucharme y pues ya en la próxima actividad nos volvemos a encontrar. En este caso ya voy a hacer las actividades con los hijos y ya. Bueno, muchas Gracias. gracias. Bueno, a continuación se implementará la acción para hijos, la cual tiene como nombre reconociendo el manejo de mis emociones. El objetivo es promover estrategias que permitan fortalecer en los adolescentes la habilidad de manejar sus emociones de tal forma que puedan hacer un control efectivo de ellas y asimismo contribuyan a mejorar el clima dentro de la convivencia. Se hará mediante un juego de roles, mediante la lectura de un cuento, el cual se relaciona las diferentes tipologías familiares, la comunicación y el parámetro de vulnerabilidad, que sería el parámetro filial. Bueno, asimismo, el cuento que se implementó para esta actividad se llama Lo que dijo toda la familia. En este cuento se destaca la importancia de la familia y la comunicación. El cuento cuenta la historia de María, quien en su cumpleaños desea tener un pastel de fresa. Sin embargo, su madre no puede permitirse comprar los ingredientes y su padre no quiere que ella se sienta decepcionado, por lo que le mienten y dice que el pastel está en camino. A medida de que la familia se comunica entre sí, se dan cuenta de que todos han mentido para proteger los sentimientos de los demás. Al final deciden ser honestos y trabajar juntos para hacer un pastel de fresa para María. Entonces, el cuento le enseña a los niños y adolescentes la importancia de la comunicación abierta y honesta con su familia, con sus padres, y cómo el trabajar juntos puede resolver problemas y fortalecer los lazos familiares. Entonces, el mensaje principal es la importancia de la comunicación y la honestidad en el seno de una familia. También el mensaje principal es el ser honesto, que le enseña a los niños es el ser honesto y trabajar juntos para resolver el problema. El cuento pone en relieve la importancia de la familia, pues al mostrar cómo sus miembros colaboran en cuanto a la resolución de un problema y se apoyan mutuamente.
lo cual es muy importante en torno a esta familia porque la comunicación de esta familia es muy difícil. Muchas veces tienden a ir cada uno por su lado viendo sus intereses individuales y los problemas familiares crecen y crecen porque no son capaces de tomar una decisión conjunta o de apoyarse mutuamente. Entonces, a continuación, pues ya les presentamos, ya les expusimos a los adolescentes, a los niños, a una niña de 9 años, una niña de 12 años, que nos hicieran, nos dibujaran su familia y cómo se sentían con su familia. Entonces, a continuación están las fotos de eso. Pues en el desarrollo de la actividad se logra evidenciar la lluvia de ideas o las cuales se plasman en dibujos y estas nos dan a entender o nos evidencian las diferentes emociones que experimentan pues los adolescentes en su familia. Bueno, la siguiente acción psicosocial esta va en torno al sistema familiar, que es el que componen ustedes en este caso. Aunque hacen falta integrantes, pues lo vamos a hacer con ustedes, pues ya que pues, los otros integrantes no pueden estar por temas laborales. Bueno, el título de esta propuesta se llama Identificando mis faltas. ¿Sí? El objetivo principal es reconocer las diferentes situaciones conflictivas que se presentan dentro de la familia y asimismo implementando espacios de reflexión de las mismas, con un planteamiento de compromisos que se determinen o donde se determine el mejoramiento de la dinámica familiar y de las acciones que perturban la armonía familiar. Esta actividad se divide en dos momentos. Bueno, el primer momento o el momento inicial es donde la familia se siente cómoda en su entorno familiar, donde pueden mostrarme las actitudes negativas familiares que tienen dependiendo ciertas situaciones. Y en el segundo momento, ustedes elegirán una emoción y asimismo pues me dirán cómo influye esta emoción en el comportamiento en ciertas actitudes o ciertos conflictos familiares que se pueden presentar en la familia. Entonces, como les expliqué, les voy a presentar ciertos conflictos que pueden tener como familia y ustedes van a elegir una emoción. Ya yo les doy la palabra a alguno de ustedes y ustedes me explican por qué eligieron esa emoción. Bueno, entonces, para empezar, el primer conflicto o el primer problema familiar se trata de cómo se sienten o cómo dan solución a cuando se trata de un problema familiar, de la economía familiar. Es decir, ¿qué emociones sienten cuando se presenta un conflicto por la economía familiar? ¿Sí? ¿Qué hace falta? ¿Qué no están aportando? ¿Cómo se sienten? Pues eligen una emoción y ya les doy la palabra. Ya cada uno eligió su emoción, ¿verdad? Pues yo no participo. ¿Por qué eligió esa emoción? La emoción que ella eligió es la de que no tiene opinión, es una carita sin boca, sin ningún tipo de emoción. Explícame. Pues yo no participo en la economía familiar porque yo solo estudio y no trabajo, solo me dedico a estudiar. Vale. Listo. Les voy a presentar otra problemática y vamos a hacer exactamente la misma actividad. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes, cómo demuestran la emoción o qué sentimientos presentan cuando se logra, cuando algún familiar alcanza un logro, alcanza una meta? Es decir, ¿cómo se siente cuando, en este caso,
está próxima, ella está próxima a graduarse. Entonces, ¿qué sentimiento ustedes expresarían? Para que elijan una emoción. Listo. Entonces, su merced, Yo dije esta, pues, contenta porque sería la primera de mi familia que se va a graduar, entonces pues me siento contenta. sí, pues la emoción que su merced eligió es como la carita enamorada, como ilusionada. Entonces, bueno, listo. Otra problemática o otra actitud, ¿listo? ¿Qué emoción o cómo se sienten cuando se presenta un conflicto entre hermanos? ¿Sí? Cuando presentan alguna pelea o alguna discusión entre hermanos. Entonces, por favor, pues podrían elegir. Esta puede ser también, o esta. Entonces, ¿quién quiere darme su opinión acerca de esta situación? Su merced, denos la opinión. Pues yo elegí esta de mal genio porque ellos se estén peleando o estén discutiendo, que no hagan caso. Sí, porque muchas veces pues pueden ser conflictos muy pequeños y lo hacen gigantescos. Entonces la idea es, como les expliqué en la actividad anterior para padres, lo mejor es empezar o implementar la comunicación asertiva para evitar este tipo de conflictos. Bueno, otra de las problemáticas que les voy a presentar, en este caso es más para los padres y cómo se sienten ustedes emocionalmente cuando se presenta un problema familiar. En este caso es que por algún problema, por alguna discusión, dos de sus hijos deciden no dirigirse la palabra o simplemente hagan de cuenta que ninguno de los dos existe. ¿Pueden elegir una emoción, por favor? ¿Listo? Bueno, su merced. Yo me siento molesto porque ellos por eso no se agarran, y por eso es que yo me siento frustrado, no me siento bien con ellos. Pues sí, porque es que es muy molesto estar en una situación con dos personas o en una habitación, sí, con dos personas que no se dirigen la palabra, sí, o simplemente hacen de cuenta que no está. Es algo muy frustrante para los padres, porque pues son sus hijos y siempre como padres se busca es que haya unión familiar. Sí, señora. Entonces, hasta ahí sería todo. Les agradezco muchísimo por la atención prestada, por haber participado para esta acción psicosocial, y pues ya en otro momento nos veremos, y muchísimas gracias por la participación. Gracias a ustedes. Bueno, asimismo se les implementó un formato de evaluación, formato en el cual se evalúa la implementación de la actividad, qué les pareció, si fue interesante para ellos, si les sirvió, si la estudiante implementó bien la actividad. Estuvo un formato para padres, un formato para hijos y un formato para el sistema familiar. Entre las observaciones me gustó mucho. Entre las preguntas los temas tratados de la charla fueron de su interés. A los padres a los que se les implementó estuvieron de acuerdo. Otra observación me interesó mucho. El formato para los hijos consistía en 6 preguntas, las cuales ellos tenían que responder el por qué. Estuvieron muy activos en relación a la actividad, y se experimenta o se evidencia en la
en la implementación o en el formato de evaluación y las respuestas que dieron. Además de esto se implementó el formato de evaluación de acción para familias, en las cuales se da una calificación de 0 a 5 respondiendo a la pregunta. Una de ellas es: ¿considera usted que la estrategia mejora la comunicación familiar? 1 era malo, 5 era muy bueno. Se implementó el formato a cada integrante de la familia. Bueno, a continuación voy a dar respuesta a la pregunta expuesta en la guía, la cual dice: ¿cómo enriquece la realización de estas acciones en su formación profesional? Para mí es muy grato, creo que para cualquier estudiante de psicología con vocación, es muy grato realizar e implementar estas actividades no solamente en familia, sino comunidad, ya que nos muestra otra cara de la moneda, nos muestra otras historias, nos muestra otros entornos a los que nosotros no hemos llegado, ya que pues no se relacionan de ninguna manera con nosotros, además de que nos brinda una experiencia no solamente educativa o profesional, sino una experiencia de vida, de cómo personas con bajos recursos han logrado salir adelante, o cómo han logrado cambiar el chip, han logrado salir de su cascarón y demostrar qué clase de personas son. Entonces, la realización de estas actividades y más en torno a la familia nos da una perspectiva diferente de lo que vive cada familia, de las dificultades, de las problemáticas que cada familia vive, porque ninguna familia es igual, ninguna familia tiene las mismas problemáticas, ninguna familia piensa de la misma forma. Entonces fue muy grato participar con esta familia. Primero porque me abrieron las puertas de su casa y pude entrar y observar la dinámica familiar, pude observar qué tipo de relación existe o cómo se relacionan con su entorno familiar o su entorno educativo o su entorno laboral. Sí, en algunas ocasiones es frustrante no tener más recursos o más actividades con el fin de ayudar de otra forma a esta familia. Sin embargo, desde mi campo, que es la psicología, pude brindarle herramientas muy importantes para ellos, tanto para los hijos como para los padres, lo cual fue herramientas de comunicación que hacían mucha falta en esta familia. Entonces, de esa forma me siento muy tranquila, me siento muy orgullosa de la carrera que escogí. Tranquila porque sé que con estas herramientas ellos pueden llegar a mejorar sus problemáticas, pueden llegar a evitar muchísimos conflictos. Entonces pues fue muy grato, fue una experiencia muy buena, el poder reconocer otros entornos a los que normalmente no estamos expuestos, y la experiencia es algo que a futuro o a largos años va a ser muy importante, ya que no solamente nos vamos a enfocar en una sola perspectiva, sino que vamos a tener muchas de diferentes formas. Entonces, en cuanto a mi experiencia o a mi formación profesional, es muy bueno, ya que no solamente me baso en libros o reconocer enfoques, teorías, sino llevarla a la práctica, ver cómo se relaciona, ver cómo reaccionan las personas cuando nosotras implementamos alguna actividad de estas. Entonces fue muy enriquecedor, no solamente para mí, sino para la familia y
sobre todo para mi formación profesional. Muchas gracias. Bueno, esto sería todo por la implementación de la estrategia de acción psicosocial familiar. Muchísimas gracias, hasta luego.